Ok, como ya les venía diciendo, ¿cierto? Este es el repaso para la prueba 2, y la prueba 2, según estuve viendo, va a entrar desde aplicaciones de gradiente hasta lo último que vieron la semana pasada, que fue coordenadas esféricas, que también fue lo último que vieron conmigo el día lunes. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a ver un poco de todo eso. Vamos a partir con aplicaciones para el vector gradiente. Recordemos, ¿cierto?, que el vector gradiente se denota, cuando hablamos de vector gradiente, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hablamos de el vector gradiente de qué cosa, de una función, ¿ok? Y se denota de la siguiente forma: nabla de f. Y nabla de f es un vector que va a estar compuesto por la derivada parcial de x perdón, la derivada parcial de f en x, la derivada parcial de f en y la derivada parcial de f en z. Esto si el vector es de 3, o sea, esto si el vector va de R3 a R, ¿ya? Por ejemplo, si fuera un f de x, y, el vector gradiente tendría solamente dos componentes: la derivada parcial de f en x y la derivada parcial de f en y. Si fuera de 4, bueno, el vector tendría 4 derivadas parciales en sus componentes, ¿cierto? Una respecto a la primera variable, la segunda, la tercera, la tercera, etc. ¿Ok? Eso. Tener en cuenta que ese es el vector gradiente. Ahora, vamos a ver un poco algunas aplicaciones que tienen. Estos tres ejercicios son como los más típicos, por decirlo así. El primero dice: determina el valor de la derivada direccional de la función f en el punto que nos aparece acá, 0, menos 1, 1, y en la dirección del vector 0, 1, menos 1, es decir, en un punto y en la misma dirección. Ok, para calcular derivadas direccionales, nosotros sabíamos que teníamos que calcular un límite, ¿cierto? Que es la dirección de un vector y tal, pero no lo vamos a hacer así, ¿ya? Lo que vamos a hacer es ocupar la derivada direccional, o sea, la derivada direccional, la dirección de b de la función f, va a ser igual a el, esto es, ya me acuerdo, el gradiente de f, producto punto, no multiplicado, esto es un producto punto, porque esto es un vector, producto punto, el vector b sobre su módulo. Esto siempre que el vector b no sea unitario. El vector b sobre su módulo. Entonces, fíjense, para poder conseguir esta derivada direccional, lo que necesitamos son tres cosas: el vector gradiente, el vector, que ya lo tenemos, y el módulo del vector. Vamos a conseguir cada una. Primero vamos por el vector gradiente, lo voy a hacer acá. Tenemos poco espacio, así que voy a tener que jugar un poco con el espacio. Vector gradiente. La función es esta, entonces tenemos que derivar. Con respecto a la primera variable, que es x, la derivada nos va a quedar 2x más 2y, derivamos con respecto a la segunda variable, nos va a quedar 2x, y derivamos con respecto a la tercera variable, 3z elevado a 2. Ese va a ser nuestro vector gradiente. Ah, por cierto, este es el vector gradiente evaluado en el punto. Llamemos a este punto A. Este es el vector gradiente evaluado en A, porque esta es la derivada direccional evaluada en A. Entonces, evaluemos esto en A ahora. Si evaluamos esto en A, esto nos va a quedar de la siguiente forma: 2 por 0, 0, más 2 por menos 1, menos 2, 2 por 0, 0, 3 por 1 elevado al cuadrado, 3. Este va a ser nuestro vector gradiente. Listo, lo tenemos, evaluado en el punto. Y ahora necesitamos el módulo del vector b. Para conseguir el módulo del vector b, lo que vamos a hacer es calcular el módulo, ¿cierto? Recordemos que el módulo de cualquier vector se calcula como un Pitágoras extendido, dependiendo de la cantidad de coordenadas que tenga. Entonces, esto va a ser lo mismo que 0 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y nos podemos dar cuenta rápidamente que esto es igual a la raíz de 2. Entonces, con esto ya tenemos todo lo que necesitamos. Vamos a plantear esto acá. Esto de aquí va a ser igual a menos 2,0,3 multiplicado por 0, menos 1, 1, y
dividido esto por raíz de 2. Recuerden que ese multiplicado es un producto escalar, o sea, eh, no, producto vectorial, ¿ok? ¿Cómo queda esto? Bueno, recordemos que el producto vectorial lo que hace es multiplicar componente a componente y sumarlas todas. Es decir, esto va a quedar como, voy a tomar esto y moverlo más para acá. Y esto va a quedar como entonces 2, o sea, menos 2 por 0 más 0 por menos 1 más 3 por 1. Y todo esto dividido en raíz de 2. Y si se fijan, el resultado de esto va a ser, lo podemos expresar de la siguiente forma. El resultado de esto va a ser 3 partido por raíz de 2, y si racionalizamos esto es lo mismo que 3 raíz de 2 partido por 2. Eso de acá, este es el valor de la derivada direccional de esta función en esa dirección, en ese punto y en esa dirección. Entonces, primera utilidad del vector gradiente nos ayuda a calcular derivada direccional, sin pasar por todo eso de los límites y tal. Segunda propiedad del vector gradiente. El vector gradiente determina la dirección en la que la derivada direccional toma su valor máximo. Y, a su vez, determina la dirección, o sea, y el inverso del vector gradiente, es decir, menos el nabla de f, determina la dirección en la que la derivada direccional de f, en un punto específico, ¿cierto?, va a tomar su valor mínimo. Es decir, la derivada direccional de la función f se maximiza en la dirección del gradiente y se minimiza en la dirección inversa del gradiente. Teniendo en cuenta eso, para determinar la dirección en la que la derivada direccional de f en este punto toma su valor máximo, tenemos que determinar cuánto vale el vector gradiente en este punto. Y eso ya lo habíamos hecho en el ejercicio anterior. Esto era, a ver si mi memoria no me falla, 0, no, no era 0, era 2,0,3, si mal no estoy. No, menos 2,0,3. Sí, muchas gracias, menos 2,0,3. Entonces, en esta dirección es que se maximiza la derivada direccional, mientras que en la dirección 2,0, menos 3, es decir, la dirección inversa, si se fijan, multipliqué cada uno de los valores del vector por menos 1, en esa dirección de acá se minimiza, ¿ok? Nos están pidiendo la dirección donde se maximiza, entonces la respuesta es esta, pero para que lo tengan presente, que también podemos encontrar la dirección en donde se minimiza. Siguiente ejercicio, C. Dice, determine la ecuación del plano tangente a la superficie de F que pasa por este punto de acá. Ok, aquí para hacer esto, lo que tenemos que tomar en cuenta es que el vector gradiente de una función, eh, no, sí, el vector gradiente de una función es, a ver, ¿cómo lo digo? Es perpendicular a la superficie de nivel. ¿Ok? Y sabiendo que el vector gradiente de una función es perpendicular a una superficie de nivel, con eso podemos hacer podemos ocupar eso para calcular planos tangentes en puntos, porque los planos tangentes, para calcular un plano tangente se necesita un vector perpendicular a qué va a ser tangente. Y justamente el vector gradiente es perpendicular a la superficie de nivel. Así que, para poder calcular esto, lo que tenemos que hacer es ocupar la siguiente fórmula de acá. La fórmula es el gradiente de f producto punto, o sea, este es el gradiente de f, perdón, evaluado en el punto producto punto x menos 0, y menos, no, más 1, z menos 1 igual a 0. Tenemos que expresar esta ecuación de acá. Y para eso necesitamos el vector gradiente evaluado en el punto. Pero insisto, esto ya lo teníamos. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Esto nos va a quedar como menos 2,0
3, producto punto 0, no, producto punto x, y más 1, z menos 1, igual a 0. Y esto nos va a quedar como menos 2x más 3z igual a 3. Sí, así va a quedar, menos 2x más 3z igual a 3. Y esta ecuación de acá es la ecuación del plano tangente a la curva en este punto. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos tres propiedades del vector gradiente. Estas son las que se suelen preguntar. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna consulta? Perfecto, continúo. Siguiente. Dice, dada la ecuación, que es esta de acá, demuestre que define implícitamente a la función z en dos variables en una vecindad de este punto y determine las derivadas de z en una vecindad de este punto. Y luego nos piden determinar el plano tangente a la superficie en el punto A. Ya, muy bien. Eh, ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ya, lo primero es que tenemos que demostrar que la función define implícitamente a z en una vecindad de ese punto. Eso significa que tenemos que calcular la derivada de esta función con respecto a z y evaluar en el punto y que eso nos dé distinto de cero. Es decir, tenemos que tomar a esto acá lo vamos a llamar f. Va a ser una f grande. Y esto va a ser una f de x, y, z. Lo que vamos a hacer es calcular la derivada parcial de f en z y vamos a pedir que esto sea distinto de cero. Por cierto, otra cosa que tiene que cumplir esto es que este punto pertenezca a la función, o más bien que sea solución de la ecuación. Y se pueden dar cuenta que sí lo es, porque 0,0, raíz de 3, aquí nos va a quedar 0 al cuadrado 0, perdón, y al cuadrado 0, 0 al cuadrado 0, perdón, más raíz de 3 al cuadrado 3, y 3 menos 3, 0. Entonces justamente nos queda 0, los puntos pertenecen, se cumple la primera condición, será la primera condición. Esta es la importante, esta es la que requiere cálculo. Aquí, entonces tenemos que calcular la derivada de f en z. Y esto de acá va a ser igual a, ¿qué cosa? Va a ser igual a 2z. Y ahora lo tenemos que evaluar en el punto. Esto evaluado en el punto nos va a dar como 2 raíz de 3, y como sabemos esto es distinto de 0. Entonces como 2 raíz de 3 es distinto de 0 y esta función de acá eh, cumple con esto del punto, y bueno, y además es de clase C1, porque bueno, porque es derivable, ¿cierto? Entonces eh, ¿cuál es la palabra correcta? La palabra correcta matemáticamente es, ya podríamos decir, esa no es la palabra más matemáticamente correcta, pero podríamos decir que justamente esta ecuación define implícitamente a esta función en una vecindad de este punto. Perfecto. Y ahora nos piden determinar las derivadas de z en la vecindad. Para determinar las derivadas de z, lo que tenemos que tener en cuenta es que esto tiene una fórmula, ¿ya? La derivada de z respecto a x va a ser igual a menos la derivada de f respecto a x partido por la derivada de f respecto a z, y la derivada de z con respecto a y va a ser igual a menos la derivada de f con respecto a con respecto a eh, ahí, perdón, dividido por la derivada de f con respecto a z. ¿Y esto cómo nos va a quedar cada uno? El de arriba nos va a quedar, voy a tomar este y lo voy a mover. Movamos, no. Perdón, ya ahora sí. Ya, el de arriba nos va a quedar como
df en dx. df en dx parcialmente es 2x partido por menos 2x partido por 2z, y esto aquí simplemente nos va a quedar x partido por z, pero negativo. Tenemos el primer valor. Y el segundo valor aquí nos va a quedar como eh, df en dy, es decir, 2i menos 2i partido por 2z, y esto de acá es simplemente i partido por z. Y ahí está, ¿ya? Esas son las derivadas de z en la vecindad. Y luego nos piden determinar el plano tangente a la superficie en el punto A, ¿ok? Si se fijan, nosotros podemos, para hacer esto, nosotros podemos aquí hacer un arreglo y escribir esto de acá de la siguiente forma. Podemos definir una función g de x, y, z, tal que sea igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Si definimos esta función de esta forma, que corresponde a esto de acá, la superficie de nivel, la superficie de nivel, la superficie de nivel 3 va a correr de G, la superficie de nivel 3 de G, va a corresponder justamente a la que tiene que ver con esta ecuación, es decir, a todos los puntos x, y, z, en R3, tal que x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado sea igual a 3. ¿Ok? Ahí, esta superficie de nivel coincide con ser esta ecuación de acá, la gráfica de la ecuación de acá. Y como nos piden el plano tangente a la superficie en el punto A, lo que vamos a necesitar es un vector gradiente para poder encontrar ese plano tangente. Pero, ¿el vector gradiente de qué? El vector gradiente de esto, de la función, perdón, de esto, esta función g, porque el vector gradiente va a ser perpendicular a la superficie de nivel de esto, de g, ¿ya? Entonces consideramos el vector gradiente de g. Si conseguimos el vector gradiente de g, esto nos va a quedar como 2x, 2y, 2z, y con esto ya tenemos el vector perpendicular. Y teniendo un vector perpendicular, la fórmula de plano tangente es la siguiente. Sería el vector perpendicular, que sería este x, el gradiente de g, no por producto punto, ¿cierto? El x, por cierto, esto es el gradiente g, evaluado en un punto, es decir, evaluado en este caso en A, producto punto, ahora sí, x menos, eh, a ver, no sé, no lo quiero escribir de forma general, lo voy a escribir de forma particular. X menos 0, y menos 0, z menos raíz de 3, igual a 0. Esa es la fórmula del plano tangente. Entonces tenemos que ver cuánto nos da g de A. Fíjense que rápidamente g de A nos da 2 raíz de 3. Entonces hacemos producto punto por esto, perdón, g de A nos va a dar 0,0,2 raíz de 3. Entonces, si resolvemos rápidamente esto, esto nos va a quedar como raíz de 3 z menos 3 igual a 0. Es decir, la ecuación del plano tangente es igual a z igual a raíz de 3. Esa es la ecuación del plano tangente a z bueno, esto es en una vecindad de 0,0, por cierto, o más bien de 0,0, raíz de 3, o específicamente en el punto 0,0, raíz de 3, para ser más y más específicos. Muy bien, hasta acá. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Perdón por las muletillas, pero cosas que pasan. ¿Vamos bien? Perfecto, continuamos. Siguiente ejercicio. Dice determine los máximos, mínimos y puntos silla de la siguiente función. Recordemos que para determinar máximos, mínimos y puntos silla, lo primero que tenemos que ver es cuando este sistema de ecuaciones, en este caso como tenemos dos variables, sería el sistema de ecuaciones df en dx es igual a 0 y df en dy es igual a 0. Tenemos que resolver este sistema de ecuaciones.
Así que primero planteémoslos. Planteando este sistema de ecuaciones, la primera ecuación nos va a quedar, ¿cuál es la derivada del coseno? La derivada del coseno es menos cero. Menos seno de x más y igual a cero, y menos seno de x más y igual a cero. O lo que es lo mismo, aquí tenemos que, ¿cuándo el seno se hace cero? El seno se hace cero en, el seno se hace cero en cero y en pi medios. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que x más y es igual, no en pi medios, en pi. X más y es igual a cero, o x más y es igual a pi. Tenemos en esos dos puntos donde podemos encontrar máximos o mínimos, ¿ya? A ver, aquí tenemos que resolver este sistema de ecuaciones y vamos a darnos cuenta de que si resolvemos este sistema de ecuaciones rápidamente, tenemos que x es igual a menos y si x es igual a menos no, perdón, no, no, no. De aquí, lo que tenemos acá, estos son una infinidad de, perdón, no estoy haciendo nada. Lo que sacamos acá es que esta es una infinidad de puntos y básicamente estas son esta es una recta en particular, pero estas no son todas las rectas. Estas son las rectas del tipo 0 más 2pi más 2kpi, se me había olvidado colocar esto, y estas son las rectas de estilo pi más 2kpi, más 2kpi, sí. ¿Por qué? Porque la función seno tiene un comportamiento cíclico, ¿ok? Entonces tenemos estas dos familias de soluciones posibles, las familias 0 más 2kpi, es decir, las familias del estilo 2kpi, y las familias del estilo 2kpi más 1, porque esto de acá es, o sea, básicamente, en los pi pares y en los pi impares, o en los múltiplos pares de pi y los múltiplos impares de pi, básicamente. Eso es lo que estoy diciendo, eso es lo que estamos tratando de decir aquí. Estas son las posibles familias de rectas, porque recordemos que estas son rectas. Ahora, teniendo en cuenta eso, lo que vamos a hacer es revisar cuáles son máximos y cuáles son mínimos. Vamos a borrar un poco y vamos a hacer eso. Para ver cuáles son máximos y cuáles son mínimos, vamos a ocupar el método del Hessiano. Hessiano se llama, ¿cierto? Sí, el método del Hessiano. El método del Hessiano nos pide calcular las segundas derivadas de la función. ¿Ok? Primero, calculamos recordemos que df en dx es igual a menos seno de x más y esto es igual a su vez a df en di. Así que vamos a calcular las segundas derivadas. La segunda derivada de f con respecto a x es, la derivada del seno es coseno, entonces esto sería menos coseno de x más y, menos coseno de x más y de hecho todas serían lo mismo. Sí, todas serían lo mismo. Menos coseno de x más menos coseno de x más y menos coseno de x más y. Aquí tenemos un problema porque no nos sirve el método hertziano. ¿Por qué no nos sirve el método hertziano? Porque, ¿o sí? A ver, un momento por favor, quiero revisar una cosita. Que hay algo, a mí se me olvida de repente cómo ocupar el método hertziano, no sé si ustedes lo recuerdan, a ver si me pueden ayudar un poquito, se me suele olvidar el método hertziano. Eh, no, me lo voy a revisar rapidito. Este es el método hertziano para R3, método hertziano para R2. Ya, si el primero es positivo y
No, si la matriz es positiva. Si la matriz es negativa, sin salida dual. Sería negativa, pero aquí tenemos 0. Ya, sí. Estaba viendo una cosita. A ver, si nosotros calculamos el determinante de la matriz hessiana completa, no revisemos sus determinantes, revisemos el determinante completo de la matriz hessiana. Si calculamos ese determinante es 0, ¿ya? Este determinante aquí es igual a 0. Y como esto es igual a 0, el método del hessiano no tiene nada que decirnos cuando un determinante nos da 0. Entonces vamos a tener que proceder a hacer otra cosa. Vamos a ver en los puntos que habíamos obtenido, es decir, x más y igual a 0 más 2 pi, y x más y igual a pi más 2 pi, vamos a ver qué ocurre en estos puntos. Así que revisemos en la función coseno. En la función coseno, el valor 0, y lo otro, recordemos que coseno está, la función coseno está acotada entre 1 y entre -1 y 1. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor máximo de la función coseno siempre va a ser 1 y el valor mínimo de la función coseno siempre va a ser 0. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a revisar qué pasa primero acá, en estos tipos de valores. En los valores 0 más 2 pi. Ocupemos el 0 como representante, ¿ya? Es decir, ocupemos simplemente cuando x más y es igual a 0. Cuando x más y es igual a 0, vamos a tener coseno de 0. Y coseno de 0 es 1. Es decir, en los puntos x más y igual a 0 más 2 pi, vamos a estar delante de un máximo. Mientras que cuando estamos en x más y igual a pi, ocupemos a pi como representante de los pi más 2 pi, vamos a tener coseno de pi, y eso es igual a -1. Es decir, vamos a estar delante de un mínimo, como podemos ver, porque la función coseno está acotada entre -1 y 1. Entonces, los máximos de esta función son estos de acá, los mínimos de esta función son estos de acá, y en particular la función coseno eh, no tiene puntos de ensilladura, ¿cierto? Déjenme pensar en una cosa, creo que no lo tiene. No, no tiene punto de ensilladura la función coseno. Entonces, con esto tenemos la solución a este ejercicio. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta? Perfecto, gracias Alejandra. Siguiente ejercicio, ejercicio 4. Determine los máximos y mínimos de la función, esta que nos presentan acá, utilizando el método de los multiplicadores de Lagrange. Con la restricción de la siguiente ecuación de acá. Algo importante. Cuando ocupamos métodos cuando ocupamos multiplicadores de Lagrange o el método de los multiplicadores de Lagrange, lo ocupamos cuando queremos calcular máximos y mínimos de una función con alguna restricción. Una restricción que tenga que ver con una ecuación, con alguna restricción, ¿va? ¿Se entiende, cierto? Entonces, cuando queremos calcular eso, es decir, cuando tengamos una función a la que la queramos maximizar o minimizar bajo un criterio en específico, es decir, bajo una restricción, ocupamos método Lagrange en vez de método de Hessiana, ¿ya? Por eso es que este ejercicio nos pide directamente que ocupemos un método de Lagrange, porque hay una restricción, que es esta ecuación. ¿A qué voy con esto? A que un ejercicio de este tipo podría ser perfectamente, por ejemplo, se quiere construir un espejo de volumen, o sea, de área 40, un espejo rectangular de área 40, y se quieren decorar los lados. Decorar los lados horizontales cuesta, qué sé yo, 4 pesos, y decorar los lados verticales cuesta 3 pesos. ¿Cómo minimizamos eso? Para hacer eso, o sea, esa información que nos dan ahí,
es un enunciado de multiplicadores de Lagrange, porque tenemos una función costo que son 2 por, o sea, son 2 veces el precio de los lados más 2 veces el precio de los altos. Esa es nuestra función costo, y tenemos una función restricción que es la función del área, es decir, el lado por el alto igual al área, y eso tiene que ser igual a un valor, qué sé yo, 40 había dicho, ¿ok? Entonces ese es un ejemplo de enunciado que se resuelve ocupando multiplicadores de Lagrange. Ahora, ¿cómo se ocupan los multiplicadores de Lagrange? Los multiplicadores de Lagrange lo que hacen es plantear una ecuación, de hecho es un sistema de ecuaciones, donde toman el gradiente de la función y lo igualan a eh, un multiplicador por el gradiente de nuestra función de restricción, que ya vamos a ver cuál es, y toma la función restricción. Es decir, toman 0 igual a g, ¿ya? Eso es lo que hace esto. ¿Qué es g? G es tomar esto e igualarlo a 0. Es decir, escribir esto como x al cuadrado más y al cuadrado menos 1 igual a 0. Y esto que está acá se llama g. Lo vamos a llamar g, bueno, en este caso de x, y. Y con esas, aquí se van a formar 3 ecuaciones, ¿cierto? Una por, en este caso, una por cada componente, por x y por y. Y acá, una que es nuestra ecuación restricción, la ecuación de restricción, ¿cierto? Y en ese caso vamos a tener 3 ecuaciones y 3 variables, x, y lambda. Lambda, el valor de lambda a nosotros no nos interesa. O sea, lo vamos a ocupar y tal, pero no va a ser relevante después a la hora de sacar conclusiones. Tener eso en cuenta. Así que vamos a plantear esto. ¿Cómo nos quedaría? Bueno, si se fijan, el gradiente de esta función es igual a 2x, 0, y el gradiente de esta función de acá, de g, recordemos que g es igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos 1, esto es g de x, y. El gradiente de esta función, esto es lambda por el gradiente de esta función, que sería 2x, 2y, y la restricción es 1 igual a x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Por qué lo escribo así y no como con la versión igual a 0? Porque son equivalentes, ¿ya? De hecho, la versión que yo escribí g igual a 0 es lo mismo que escribir esto de la restricción, al menos para este caso en particular, y en general también. Entonces ahora planteemos, escribamos esto como un sistema de ecuaciones que podamos comprender. Esto escrito como un sistema de ecuaciones que podamos comprender es lo mismo que decir que 2x es igual a 2 lambda x, 0 es igual a 2 lambda y, y 1 es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Y tenemos que resolver este sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones es sencillito, pero si el sistema de ecuaciones que se forma es más complejo, ocupen Wolfram Alpha o cualquier aplicación para resolver sistemas de ecuaciones. Vamos a resolver este porque es sencillito. Vamos a obtener de la primera ecuación, la ecuación 1, que x, voy a hacer un poco de arreglo algebraico, esto nos va a quedar x menos lambda x igual a 0, o lo que es lo mismo, lambda menos, o sea, 1 menos lambda x por 1 menos lambda igual a 0. Aquí tenemos dos opciones, que x sea igual a 0, o que lambda sea igual a 1. Si x es igual a 0, y tiene que ser igual a 1. Fíjense, si x es igual a 0, por esta ecuación de aquí, y tiene que ser igual a 1 menos 1, y igual a 1, o y igual a menos 1. Si lambda es igual a 1, x tiene que ser igual a, si lambda es igual a 1, y tiene que ser igual a 0, y x tiene que ser eh, igual a 1 o menos 1. X igual a menos 1.
tenemos todas estas posibles combinaciones. O sea, las combinaciones de esto y las combinaciones de esto. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser nuestros candidatos? Nuestros candidatos van a ser si x es igual a 0 y es igual a 1, es decir, 0,1. Siguiente candidato, aquí lo voy a colocar como un conjunto de candidatos. Si x es igual a 0 y es igual a menos 1, 0, menos 1. Siguiente candidato. ¿Candidato a qué? Candidato a ser máximo o mínimo. Si y es igual a 0, x es igual a 1, 1,0. Y si y es igual a 0, x es igual a menos 1. Es decir, menos 1,0. No tenemos que considerar, por ejemplo, la opción 0,0. Estas opciones cruzadas no se consideran, ¿ya? En primer lugar, porque fíjense que si, por ejemplo, tomo 0,0, aquí tendría que 0 al cuadrado más 0 al cuadrado es igual a 1, no tiene sentido, ¿ya? Lo mismo la opción, por ejemplo, 1,1. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, eso es 2, y 2 no es igual a 1. Si 2 fuera igual a 1, 1 sería igual a 0. Entonces, solamente consideramos las opciones de acá, donde X desemboca en estas dos posibilidades o Y desemboca en estas dos posibilidades. ¿Ya? Este va a ser nuestro montón de posibilidades. ¿Se entiende, no? Y quiero que se fijen que los que van a ser máximos son estos puntos de acá y los que van a ser mínimos son estos puntos de acá. ¿Ya? Esos son los máximos y esos son los mínimos. De hecho, sí, no, sí, sí, estos son los máximos y estos son los mínimos. Sí. No hay, no hay otra posibilidad. Bueno, ¿por qué? Porque si lo evaluamos en la ecuación, fíjense que estos puntitos de acá, perdón, no es la ecuación, la función, estos puntos de acá, por ejemplo, llamemos a esto C1, a este C2, a este C3 y a este C4. ¿Para qué hago esto? Porque fíjense, f de C1 es igual a, sí, a 0, f de C2 es igual a 0, f de C3 es igual a 1 y f de C4 es igual a 1 también. Y esos van a ser nuestros máximos, mínimos y tal. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Se entendió cómo encontramos los máximos y mínimos de esta función? Perfecto. Ahora, siguiente. Calcule utilizando cambio de coordenadas o cambio de orden según sea conveniente. Vamos a ver cada caso. Esto yo me lo sé, así que no nos vamos a cabecear mucho. En el primer caso, tenemos la integral de 0 a 1 de la integral de 1 a i de esta expresión de acá. Pero e elevado a x al cuadrado diferencial de x no tiene una derivada directa. ¿Ok? No es como llegar y derivar, no se puede expresar su antiderivada, ¿cierto? No se puede expresar eh, con funciones, ¿cómo se llama este tipo de funciones? Digamos que no se puede calcular, ¿ya? Entonces, como no se puede calcular, comillas, comillas, lo que vamos a hacer es cambiar el orden. Si cambiamos el orden, para cambiar el orden lo que tenemos que hacer es analizar cómo quedaría esto, ¿cierto? Vamos a hacer el análisis. Yo voy a expresar este plano de cartesiano aquí, que por supuesto me quedó precioso, ¿cierto? Y vamos a fijarnos. Fíjense que x va desde 1, o sea, x igual a 1 es esto de acá. Bueno, llega hasta allá, llega hasta 1, pero parte en x igual a y. X igual a y es esta recta de acá. ¿Ya? Esto es 1. 1. Esto es x igual a y. Y ahora, aquí tenemos que y va de 0 a 1. Que y vaya de 0 a 1 quiere decir que y va desde aquí hasta acá, ¿ok? Donde esto es 0, esto es y igual 0 y esto es y igual a 1. Y este punto de acá, quiero que, ahora sí, casi siempre me equivoco en esto, pero
me equivoco porque dibujo a mano alzada. Pero ahora sí, quiero que se den cuenta que este punto sí tiene coordenadas 1,1, ya corresponde, porque es cuando x es igual a 1 y cuando y es igual a 1, ¿ok? Esto de aquí es 1. Así que esto está bien. ¿Y cuál sería entonces nuestra región de integración? Nuestra región de integración, lo voy a escribir aquí con rojito, sería esta cosa de acá. Muy bien, teniendo en cuenta que esta es nuestra región de integración, vamos ahora a cambiar el orden de integración. Si antes partíamos con X, ahora vamos a partir con Y. Para partir con Y, lo que tenemos que hacer es ver desde dónde hasta dónde va Y. Eh, Fíjense que Y va eh, desde Y igual 0 hasta X. Es decir, esto se va a escribir como la integral de la integral. Tengo una duda. Esto es súper nada que ver, pero es que tengo una duda. Porque yo sigo matemático en internet, yo sigo mucho matemático en internet. Es como, no sé si ustedes en su tiempo libre ven blogs o videos de, qué sé yo, streamer, cosas así. Yo en mi tiempo libre veo videos de matemáticos. Y subí una encuesta hace poco a YouTube de cómo dibujan el símbolo de la integral. Y no sé si se han fijado que yo siempre dibujo la integral de abajo hacia arriba, pero vi que la mayoría de las personas dibujaban la integral de arriba hacia abajo. Y de hecho, como la integral es como una S, yo cuando hago una S la hago así, de arriba hacia abajo. Pero la integral no puedo hacerla de arriba hacia abajo, me queda como S. Entonces, para que me quede como integral, la hago de abajo hacia arriba. Entonces les quería preguntar, ¿cómo hacen ustedes la integral? ¿La hacen de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? De arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Vaya, en serio, soy el único sujeto extraño que la hace de abajo hacia arriba. Brutal. Después le voy a preguntar a otro curso. Vaya, no sé, me deja como pasmado. Ya, en fin, ¿qué teníamos? Teníamos la doble integral y lo queremos hacer en el orden de y de x, ¿ok? Entonces fíjense, y va a partir aquí en 0 y va a terminar en esta recta de acá, porque estamos haciendo este orden de acá, y esta recta de acá es la recta y igual x. Y x va a partir, fíjense, acá, en x igual 0 y va a terminar en x igual 1, es decir, va a ir de 0 a 1. Y bueno, la función queda siendo la misma, ¿cierto? E elevado a x al cuadrado. Y ahora esto sí lo podemos trabajar. Esto es mucho más fácil de trabajar. ¿Por qué? Porque la integral de 0 a 1 de e x al cuadrado, diferencial de y, como no depende de y, nos va a quedar sin... No, esto es x, ¿ah? No, x. Esto simplemente nos va a quedar como i, e, no, i, e, x al cuadrado evaluado entre 0 y x. Y esto de acá es simplemente, pensando, esto es simplemente x, e elevado a x al cuadrado. Ahí sí. Y esto queda dentro de la segunda integral. Es decir, tenemos que ahora calcular la integral de 0 a 1 de x e elevado a x al cuadrado, diferencial de x. Y ahora podemos hacer un cambio de variable. Decir que x al cuadrado es igual a u, si x al cuadrado es igual a u, de x al cuadrado es igual, no, de x, perdón, de x es igual a de u partido por 2. No, de u partido por 2x, ahí sí, sí, de u partido por 2x. Entonces, si hacemos ese cambio ahí, este cambio de variable así, nos va a quedar esto de aquí, que es esto, nos va a quedar integral de 0 a 1 de x e elevado a u, diferencial de u partido por 2x. Se simplifican las x, vamos a sacar el 2 afuera de la integral y nos va a quedar como 1 sobre 2 de la integral de 0 a 1 e elevado a u, y esto de acá no es otra cosa que un medio de diferencial de u, ¿cierto? Esta integral de acá se resuelve como e elevado a u evaluado entre 0 y 1. Y aquí tenemos que cambiar el valor de u, ya deshacer el cambio de variable.
aquí, deshaciendo el cambio de variable, nos va a quedar esto como, lo voy a escribir acá, un medio e elevado a x al cuadrado, ahora sí, evaluado entre 0 y 1. Y esto aquí no es otra cosa que un medio de e menos 1. Y ya está. Ese es el resultado de esta integral. Que si se fijan, cambiando el orden es mucho más sencilla. Siguiente ejercicio, este de acá. Si se fijan es en dos coordenadas, así que o cambiamos el orden o ocupamos coordenadas polares, ya no esféricas ni cilíndricas, porque esas son para las que vienen a continuación, es decir, integrales triples. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver un poco cómo es la región de integración. Fijémonos que X va desde la recta Y hasta esto que está acá. Eh, X igual a Y, voy a dibujar el plano cartesiano, o el intento de plano cartesiano, ¿cierto? Ah, qué bien me quedó. X igual a Y es, como ya vimos delante, esta recta de acá. Y 8 menos Y al cuadrado, esto es un arco de circunferencia, es un arco positivo de circunferencia de raíz 2 raíz de 2. ¿Ok? Entonces sería más o menos esto de acá. Donde esto de aquí es 2 raíz de 2. Y esto de acá es 2 raíz de 2. Y, eh, y, sí, y va a ir de 0 a 2. Es decir, no, es decir, desde acá, que sería esto mismo, hasta más o menos como, aquí vamos a revisar una cosita. Antes de trazar por dónde pasa el 2, veamos este punto de intersección. Este punto de intersección acá es, eh, vamos a ver qué es. Para encontrar este punto de intersección, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que intersectar el sistema de ecuaciones y igual x y eh, x igual a raíz de 8 menos y al cuadrado. Para intersectar esto de acá, vamos a reemplazar y por x, nos va a quedar x igual a raíz de 8 menos y, no, menos x al cuadrado. Voy a elevar al cuadrado todo y esto nos va a quedar x al cuadrado igual a 8 menos x al cuadrado. Y aquí nos va a quedar que 2x al cuadrado es igual a 8, x al cuadrado es igual a 4, x es igual a 2. Si x es igual a 2, y es igual a 2. Entonces ese punto de ahí es el 2,2. Como ese punto de ahí es el 2,2, la recta igual a 2 va a pasar justamente por acá. Ya voy a pasar de aquí para acá. Esta es la recta y igual a 2. Y igual a 2. Y esta es la recta y igual a 0. Entonces, ya tenemos todas nuestras partes. La región de integración, si se fijan, va a ser esta de acá adentro. Esta de acá. Que es como un trocito de pizza, básicamente. Este trocito de pizza es muy fácil de trabajar en coordenadas polares. Así que vamos a cambiar esto a coordenadas polares. Fijémonos que esto va a ir, el ángulo de acá va a ir de 0, ¿ok? El teta, me refiero al teta. El teta va a ir de 0 hasta pi cuartos. ¿Por qué pi cuartos? Porque la recta x igual a y es una recta que se levanta en 45 grados respecto al eje al eje x, al eje de las abscisas, ¿ya? Por lo tanto, la primera integral la vamos a tener de 0 hasta pi cuartos, ¿de qué cosa? Del diferencial de teta. Y la de adentro, la de rho,
fíjense que siempre va de 0 hasta el radio de acá. Y ese radio, como habíamos dicho, es 2 raíz de 2. Sí, 2 raíz de 2. Y ahora lo único que tenemos que hacer es cambiar esta expresión de acá. Eh, cuando cambiamos a coordenadas polares, recordemos que las coordenadas, el cambio a polares, el de x es rho coseno de teta, y el de y es igual a rho seno de teta. Como aquí están al cuadrado y están sumando, va a quedar con la pitagórica, esto va a quedar como rho cuadrado, en raíz va a quedar rho, y al final simplemente raíz, nos va a quedar esto como rho, y, bueno, diferencial de rho, se me olvidó colocarlo, y además hay que multiplicar por el jacobiano de la transformación. El jacobiano de la transformación de las coordenadas, ¿cómo se llaman estas coordenadas? Coordenadas polares, es igual a rho. Entonces esto nos queda multiplicado por rho. Al final, esta integral de aquí va a ser integral doble de 0 a pi cuartos de 0 a 2 raíz de 2 de rho cuadrado, diferencial de rho, diferencial de teta. No las voy a calcular en honor al tiempo, y las que vienen adelante no las voy a calcular. Recordad, el profesor les dio permiso de ocupar calculadoras como la de Wolfram Alpha para calcular integrales múltiples. Lo importante es plantearlas. Siguiente ejercicio. Este ejercicio de acá. Vamos a ver, vamos a tratar de interpretar la región de integración. Esta, ya, fijémonos, esto es z igual a esta expresión de acá, y bueno, z igual 0. Z igual 0 el plano del suelo, básicamente, en R3. Pero z igual a esta expresión de acá es un arco, no, perdón, un arco, es un domo de circunferencia, un domo, ¿cierto? El domo de arriba, de radio 4. Entonces aquí tenemos esto de acá, dibujemos este como plano cartesiano, y se va a formar como este domo de acá, este domo de radio 4. Estos 4, estos 4 y estos 4. Un domo de radio 4, solamente arriba. Pareciera que debiésemos ocupar coordenadas esféricas, porque bueno, tenemos un domo de esfera. El domo arriba completo, ¿va? No es solamente en este primer cuadrante. Yo lo dibujé nuevamente en el primer cuadrante, pero este domo completo. Luego, tenemos que I va desde I igual 0. I igual 0 es este plano para acá. Sí, si mal no estoy, porque es cuando I es igual a 0, entonces es este plano hacia mí, ¿sí? Hasta, o bueno, podría ser para el otro lado, pero esto es hasta esta expresión de acá, y esta expresión de acá igual a esto sí es un arco de circunferencia, es un arco positivo de circunferencia, entonces es este arco de acá, este que pasa por acá, este arco de circunferencia. ¿Y por qué lo dibujo por dentro? Porque este es un arco de circunferencia de radio 3. Esto aquí es 3, el arco de circunferencia. 3, 3, y bueno, este valor de acá particularmente es menos 3, pero es un arco de circunferencia de radio 3. Y finalmente, tenemos a x que va a ir de 0 a 3, es decir, x va a ir de aquí hasta, bueno, hasta aquí, hasta el 3, ¿ya? Entonces, sí, x va a ir de aquí a acá, de 0 a 3. Y tiene que ser, no, me equivoqué en una cosa acá. El arco no es ese, el arco de circunferencia es este. Este es el arco de circunferencia, miren. Este de acá, ahí sí. Sí, porque los i's son negativos, o sea, los i's son positivos, porque la raíz positiva, los i's son positivos, este es nuestro arco de circunferencia. Pero, como el x va de 0 a 3, ahora sí nos quedamos de aquí a acá, ahora sí nos quedamos con el primer cuadrante, es decir, ahora sí borramos esto que está acá. Ahora sí esto no nos interesa y nos quedamos simplemente con el primer cuadrante. Es decir, esta figura acá. ¿Y qué es esta figura acá? Esta figura acá es básicamente una suerte como de cilindro, aquí se forma como una suerte de cilindro, esto es un cuarto de cilindro, y en la parte de arriba de este cuarto de cilindro tenemos
un techo esférico, un techo formado por un corte con el domo entre el cilindro. Entonces, en este caso, lo que más nos conviene ocupar es coordenadas cilíndricas. ¿Por qué? Porque si nosotros trazamos un radio de aquí hacia arriba, el radio es constante, es verdad. Pero si trazamos un radio de aquí hacia el cilindro, el radio es variable, porque el radio va a ir cambiando en el cilindro, entonces vamos a tener que expresar la integral como suma de dos integrales, una integral para el techo, una integral para el techo y una integral para el cilindro. No nos conviene hacer eso. Entonces hagamos el cambio correspondiente a coordenadas cilíndricas. Recordemos cómo funcionan las coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas son como las polares, x igual a rho coseno de teta y igual a rho seno de teta, funcionan de la misma forma, dan vuelta en el plano, el rho va de 0 hasta donde tenga que ir, ¿cierto? Pero a esto se le agrega una altura z igual a z, ¿ya? Una altura z igual a z. Y bueno, el jacobiano de esta transformación es simplemente ρ. ¿Ya? Se mantiene el jacobiano de coordenadas polares. Entonces, teniendo estos cuentos, vamos a hacer algunos cambios. Bueno, si hacemos los cambios aquí de x al cuadrado más y al cuadrado, si cambiamos por rho coseno de teta, rho seno de teta, esto va a quedar al cuadrado, al final todo esto, si resolvemos rápidamente, ¿cierto? Nos va a quedar que z va a ser igual a raíz de 16 menos rho cuadrado. Raíz de 16 menos rho cuadrado, sí. Y bueno, z va de 0 a esto. Sí, ¿cierto? Porque claro, porque esto está hasta el techo. El techo tiene esa ecuación en su sentido. Estoy pensando en una cosita. A ver, espérenme. Sí, está bien. Está bien, está bien, está bien. Eh, ya. Eh, entonces z va a estar entre esto y 0. Ahora bien, al giro, ¿qué va a hacer esto? Como esto es un cuarto de giro simplemente, el teta va a ir de 0 hasta pi cuartos. De 0 hasta pi cuartos. Y el rho va a ir de 0, el rho va a ir de 0 hasta el radio de la circunferencia, el radio de esta circunferencia, es decir, de 0 hasta 3. ¿Ok? Y así es como nos va a quedar la integral. La integral que tenemos que plantear es la siguiente. Es la integral que va de 0 a 3 de la integral que va de 0 a pi cuartos de la integral que va de 0 a raíz de 16 menos rho cuadrado. Aquí x lo tenemos que cambiar, rho coseno de teta, y este rho va a quedar al cuadrado. ¿Por qué el rho queda al cuadrado? Porque el jacobiano es rho, entonces eso se multiplica por rho, y rho por rho es rho al cuadrado. Diferencial de z, diferencial de rho, diferencial de, no, diferencial de teta, diferencial de rho. Diferencial de teta, diferencial de rho. Y esta es la ecuación que calcula esto de acá. No la vamos a resolver. Finalmente nos queda esto de acá. Esto de acá, si nos damos cuenta, esto de acá arriba es una esfera de radio 1, ¿ya? O sea, lo de acá arriba es el domo de radio 1, lo de abajo es el domo de radio 1, pero el domo negativo. Esto de acá es el arco de radio 1, este de acá es el arco de radio 1, y esto de acá va de 1 a 1. Entonces, si dibujamos esto, básicamente nos va a quedar como, a ver cómo dibujo la esfera, aquí nos va a quedar como esto así, y esto así, supongamos que ahí está la esfera. ¡Ay, que me quedó horrible! ¿Cómo dibujo una esfera en 3 coordenadas? Ahí están las 3 coordenadas, aquí está el intento de esfera. Supongo que se ha de entender, ¿no? Que es como una esfera, que estaba ahí, tengo una curva así,
nos supongamos que se entiende la esfera. Bueno, la cosa es que es una esfera, esta de acá es una esfera de radio 1, ya es la esfera ortogonal de radio 1, ¿ok? Vamos a borrarla porque es que me quedó horrible, no sé cómo dibujar esferas. Entonces, aquí ocupamos esférica y ya, esto es súper sencillo, y de hecho nos quedan coordenadas rectangulares. ¿Por qué? Porque, el, por ejemplo, el radio va a ir de 0 a 1, lo voy a escribir, antes de empezar a plantear la integral, lo voy a escribir. El radio va a ir de 0 a 1, porque es una esfera de radio 1. El teta va a dar la vuelta completa, es decir, va a ir de 0 a 2pi, rayos, de 0 a 2pi, y el phi, que es este que parte en z y baja de esta forma haciendo como una media luna, también va a dar su ciclo completo que dice que es, esto es phi, de 0 hasta pi, ¿ya? Porque el ciclo completo es de 0 a 180 grados. Entonces, ¿cómo nos queda la integral? La integral nos va a quedar la integral de menos 1 a 1 de la integral de, perdón, no menos 1 a 1, de 0 a 1 de la integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a phi, no es phi, a pi, 0 a pi, ahí sí. ¿De qué cosa? De, bueno, ahora tenemos que transformar esto. Esta transformación de acá en coordenadas, estas son coordenadas esféricas. Esta transformación de acá, particularmente en coordenadas esféricas, nos va a quedar lo de adentro, esto de acá, como rho cuadrado, y como está dentro de raíz, nos va a quedar simplemente rho. Ya esto lo multiplicamos por el jacobiano de la transformación. Y el jacobiano de la transformación es rho seno de phi. Y esto nos va a quedar diferencial de phi, diferencial de teta, diferencial de rho. Si arreglamos un poquito esto acá adentro, nos va a quedar como rho cuadrado, seno de phi, y eso es lo que tenemos que calcular. Esa sería nuestra integral. Y ese sería nuestro ejercicio. Y esa sería nuestra ayudancia. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que se quiera comentar, agregar? Dígame. Cuando se divide la región en dos partes, se refiere a esto de sumar. Exactamente, sí, sí, así es. ¿Por qué? Lo voy a hacer con un ejemplo en dos dimensiones. Mire, cuando nosotros teníamos, por ejemplo, que calcular, eh, me quedó horrible, a ver si lo hago un poquito mejor. Cuando nosotros teníamos que calcular esta área de acá, bajo la curva, que primero era un triángulo y después digamos que aquí tenemos un cuadrado, nosotros para calcular el área bajo de toda esta región, el área de toda esta región, para calcular el área de toda esta región, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La estrategia siempre había sido calcular el área de esta región A, calcular el área de esta región B y sumar ambas, ¿cierto? Eso es equivalente a calcular el integral de la región A y calcular la integral de la región B, diferencial de B, ¿cierto? Hacer esas y sumar ambas, ¿ya? Es equivalente en el caso del área. Se dice que las áreas tienen una propiedad aditiva. Pasa lo mismo con volúmenes, ¿ok? Cuando calculamos integrales múltiples, por ejemplo, estas de acá, triples, estamos calculando volúmenes o hipervolúmenes, etcétera, depende de qué clase de interpretación tenga esto, pero cuando calculamos esta clase de integrales, lo que queremos hacer es calcular, por decirlo así, volúmenes, entonces las regiones de integración también van a funcionar de manera aditiva. ¿Ya? Las integrales se separan de manera aditiva porque las áreas, los volúmenes, los hipervolúmenes, etcétera, todas estas cuestiones, ¿cierto? Como medidas de espacio, tienen esta propiedad aditiva. ¿Se entiende? A pesar de que las regiones sean distintas, fíjense que aquí estamos diciendo que las regiones son distintas, a pesar de eso, se sigue calculando volumen. Ah, esto es un diferencial de horario. Ahora sí, ¿se entiende? Perfecto. ¿Alguna otra duda?
si ya le está dando una suma de integrales, a menos de que sea este típico ejercicio de cambia el orden y el cambiar el orden le va a quedar sí o sí una suma, si es que lo tiene que plantear, planteese quizás que ese orden en que lo está planteando es problemático. Quizás deba ocupar otro orden donde la región no quede como una suma de integral. Ya, para cerrar la clase, y antes de que se me vayan, voy a hacer un resumen rápido. Lo primero que vimos fue vector gradiente. Nos dimos cuenta que, entre otros, nos sirve para encontrar derivadas direccionales, determinar o sea, maximizar o minimizar derivadas direccionales y determinar planos tangentes a funciones, a superficies de nivel. También vimos el teorema de la función, este es el teorema de la función implícita. Íbamos a ver teorema de la función inversa en primeras, pero no lo revisamos porque el profesor me pidió que quitara el ejercicio correspondiente, así que queda como tarea para ustedes revisar el teorema de la función inversa, pero vimos teorema de la función implícita. También vimos cómo, gracias al teorema de la función implícita, encontrar derivadas, ¿ya? Esto para el caso de una función. En el caso de sistemas de ecuaciones hay que ocupar un método de Cramer y plantear un sistema de ecuaciones que lo vimos en una diapositiva pasada, pasen a verla, si es que no se acuerdan. Recordamos cómo determinar máximos, mínimos y puntos silla a partir del método de la Hessiana, a pesar de que particularmente para este ejemplo no nos funcionó. En general, ocupamos método de la Hessiana. Y además, determinamos máximo y mínimo utilizando el método de los multiplicadores de Lagrange. Esto se ocupa siempre que tengamos una función restricta a una ecuación, o con una restricción, como se dice. Y además, vimos un par de ejemplos de cambio de orden, coordenadas polares, coordenadas esféricas y coordenadas cilíndricas. Eso fue lo que vimos el día de hoy. Ahora sí se pueden retirar. Muchas gracias. Y bueno, están invitados a entrar a la siguiente clase, que va a ser en un ratito más. Yo voy a dejar de grabar ahora y voy a dejar esto abierto, por si se quieren quedar o qué sé yo. Que les vaya bien.